Buenos días, sean todos bienvenidos, buenos días. La enseñanza de hoy se titula El discípulo amado. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Les animo a que nos vayamos preparando porque va a ser calor. Son días de calor, no ha llovido. A veces en broma, por la temperatura a la que está llegando el calor, he dicho que este año no vamos a tener primavera, este año vamos a tener puro verano, porque parece calor de verano, o sea, es muy, muy intenso. Entonces, sí les animo a que nos preparemos. Si algunos de ustedes están con su suéter, yo les animaría que de una vez se lo quiten, porque al ratito va a ser mucho más calor y si de por sí traen ya puesto el suéter, pues la temperatura corporal va a ser mayor por el calor que genera el suéter. Les animo. También, como dijo el hermano Rogelio, el que podamos tener la disposición para que en verdad todos nuestros sentidos estén ahorita aquí atentos a la palabra de Dios, indistintamente quién sea el hermano al que le toque compartir la palabra, indistintamente. El título se llama El discípulo, la enseñanza se titula El discípulo amado, es el título de la enseñanza y tiene que ver con todos nosotros. El objetivo de la enseñanza, de la predicación es que cada uno de nosotros pueda tener en claro el valor del testimonio personal, el valor que tiene que cada uno de aquellas que en verdad ha conocido a Jesús, ha experimentado la salvación, que pueda entender el valor que tiene ese testimonio personal. No solo es valioso, es muy poderoso. Cada persona que ha creído y recibido a Cristo no solo ha sido hecha hija de Dios, también es constituido en un testigo. Es constituido en un testigo. Y quisiera, en la línea de la predicación, compartir un testimonio de algo que sucedió hace muchos años, fechado más o menos allá en el año 496 ya de la era cristiana. Y dice, en la historia hay grandes acontecimientos que los debemos a pequeños gestos de pequeñas o pequeños personajes. Este es el caso de la conversión de los francos, una de las tribus bárbaras germánicas que poblaron lo que hoy es Francia. El rey Clodoveo, aunque le suene un poquito raro, ese es su nombre. El rey Clodoveo se había casado con Clotilde, princesa de Borgoña, que era cristiana. Ella había hablado del evangelio a su esposo, sembrando en él una semilla que habría de brotar en las condiciones más adversas y totalmente inesperadas. Cuando los francos, cuando este rey llamado Clodoveo se enfrentaron a los alemanes en la batalla de Tolbiac en el año 496, el rey Clodoveo y sus tropas atravesaron un momento de gran apuro en el cual el rey, recordando la fe de su esposa, elevó una oración a Dios, prometiendo abrazar el cristianismo si Dios les concedía la victoria. Vencieron. Y esa misma Nochebuena, estamos hablando
diciembre, el rey y más de 3,000 nobles fueron bautizados en el río Reims. Abrazaron la fe y fueron bautizados en el río Reims. Y el pueblo siguió a su rey en su fe poco tiempo después. ¿Cuánto poder tiene un testimonio? ¿Cuánto poder tiene y pone Dios de su gracia en aquella persona que abraza la fe, que abraza a Jesús, que se relaciona de verdad con Él, y en el día a día esa persona es fiel a su Señor, amándolo, siguiéndolo, sirviendo a ese Señor y también dando testimonio, no solo con los hechos diarios, con la boca calladita y en nuestras obras, como dice el apóstol Pedro, saliendo de un corazón incorruptible, sino también en tomar de Dios su palabra y transmitirla a través de la palabra propia de cada persona. ¿Cuánto poder tiene el testimonio? Y es el objetivo de este estudio el día de hoy, que cada uno de nosotros pueda valorar el valor que tiene el que tú seas un testigo de Cristo y la responsabilidad que Dios te ha concedido, te ha dado de dar ese testimonio de manera física con tu diario vivir o de manera verbal con todo aquello que Dios te lleve, ¿verdad? Que salga de tu corazón y que tú siembres esa palabra. Hoy estamos terminando el Evangelio de Juan, hoy estamos ya en el capítulo 21, hemos tenido una travesía de casi 2 años y podríamos tratar de enfocarla de varias maneras para que podamos tener en nuestra mente, en nuestro entendimiento, una dimensión de esto. Estamos hablando de cerca de 70 domingos, de más de 70 horas de predicación. Estamos hablando de más de 70 horas de oración, porque cada predicación ha llevado oración, 1 hora diaria de oración. Cada domingo de las 9 a las 10 de la mañana hay un grupo de hermanos aquí doblando su rodilla, doblando su corazón, abriendo su boca y llevando a Dios un ruego por todos los que hemos de estar sentados en esas sillas o por todos los que han de estar a través de la transmisión escuchando la enseñanza o a través de los canales donde se postea esta enseñanza, oyéndola después en otro horario. Más de 70 horas de oración, las oraciones personales del ministro, las oraciones personales de cada uno de los predicadores. No puedo decirte las horas de estudio, las horas de preparación que han conllevado a todo esto, y a todo esto le tengo que sumar las horas que han hecho hermanos viniendo a barrer cada fin de semana este auditorio, viniendo a poner sillas para que cada uno de nosotros se siente, y al terminar la reunión ese grupo de hermanos dedicar también horas, minutos a levantar estas sillas y mantener este auditorio. 1 año y medio escuchando el Evangelio, 1 año y medio para poder llegar a este capítulo 21 que es extraordinario. Es un capítulo maravilloso. Iniciamos este capítulo hablando de esa pesca milagrosa. Nos compartía nuestro hermano, ¿verdad?, acerca de ese momento que Jesús llega siempre en el momento preciso, que Jesús siempre va a estar ahí para darnos el alimento adecuado, indistintamente de cuál sea la circunstancia en las que nos estemos desenvolviendo. Y también la semana pasada me tocó compartirte ese momento de restauración del apóstol Pedro, ese momento en que cada uno de nosotros tiene que responder, y a lo largo de tu vida lo vas a responder a esta pregunta: ¿amas al Señor? Y en esos hechos diarios, en ese testimonio que tú das en el día a día, si no le dedicas tiempo a la palabra, a la comunión con Dios, si no le dedicas tiempo como oveja, y eso lo veíamos el pasado viernes, porque todos somos ovejas, y si tú no asumes el lugar y el rol que la Escritura, que el Señor nos ha dado, que todos somos ovejas, y tú no le dedicas tiempo a esas reuniones de discipulado, tiempo a esas reuniones de oración, tú podrás decir soy discípulo, pero tu testimonio dice otra cosa de ti. Y tú podrás tener en tu momento ahorita muchos argumentos: es que si conociera mi situación, es que si supiera mis problemas, es que esto, es que el otro, y podrías hacer una lista larguísima. Yo te pido, vea la palabra, y tú lee la palabra y tú lee el pasaje donde dice que eres oveja, y como oveja necesitas ser pastoreado, y como oveja necesitas un alimento, y
Toda esa larga lista, tú dobla tus rodillas y tú entiendes, esa palabra te la dio Dios a ti de manera personal, a ti, a mí y a cada uno de nosotros. Veíamos entonces también en el capítulo 21 cómo el Señor Jesucristo, con gracia, con poder, con autoridad, restauró a un discípulo que cayó en pecado, cayó en una situación terrible, pero que el Señor, a través de todo ese momento, preguntándole si lo amaba, Pedro expresó claramente: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y en ese momento el Señor lo vuelve a comisionar y le dice: pastorea mis corderitos, apacienta mis corderitos. Los nuevos convertidos, la gente más inmadura de la iglesia, los que apenas empiezan, los más pequeñitos, hablando en el sentido espiritual, apaciéntalos. Tener el cuidado, darles el alimento proporcional a ellos y a su crecimiento. Pero después también le dijo: pastorea mis ovejas. Y todos somos ovejas. No hay uno que se libre y diga: no, es que yo ya tengo más tiempo, es que yo ya he caminado más y yo ya tengo más madurez, es que yo por las batallas que he librado yo ya estoy un poco más curtido, entonces yo me puedo dar el permiso de decir: a esto no voy y tanto tiempo yo puedo alejarme. No te engañes, todos somos ovejas. Y el Señor dio una indicación a alguien en el texto que estamos hablando, a Pedro, diciendo: pastoréalas. Y eso nos indica que tendremos autoridades espirituales puestas por Dios, no por ti, no por mí. Todos somos ovejas. Y después la última pregunta, donde el Señor le preguntaba a Pedro: ¿me amas? Pedro respondía que sí, que lo ama, que el Señor lo sabe todo. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y eso quiere decir también darles el alimento adecuado a hermanos ya crecidos, a hermanos más maduros. Un día te va a tocar predicarle a un pastor, un día te va a tocar predicarle a un diácono, un día te va a tocar ministrar la palabra con hermanos que llevan mucho más tiempo que tú y que pueden tener un testimonio que te haga pensar: bueno, más bien debería de pasar ese hermano y yo me siento. Ese hermano, el día que esté sentado, esa hermana, si es un grupo de mujeres, si es un grupo de jóvenes, si es un grupo de niños, esos que están sentados son ovejas y Dios te está dando una responsabilidad: dales el alimento correcto. Y hoy, decía, estamos entrando del verso 20 en adelante a una porción muy, pero muy hermosa, extraordinaria, diría yo, para lo cual yo le pido el máximo de su atención, el máximo. Sé que habrá calor, sé que habrá distracciones, como decía el hermano, tal vez el que predica acá al frente no hace mucha química contigo, pero yo te pido, por el pasaje, pon el máximo de atención. Entonces vamos pues al Evangelio de Juan en el capítulo 20 y vamos a leer a partir del verso 20 al Juan capítulo 21, del verso 20 al verso número 25, que es el final. Y la verdad es que solamente es con el interés de que nos despejemos, que estemos bien concentraditos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Eso nos ayuda a abrir los ojos, a estar conscientes, también a refrescarnos un poquito. Pero mi propósito principal para pedirte que te pongas de pie no es que no te duermas, es que le pongas atención a la palabra de Dios. Dice así, entonces, vamos a leerlos todos en una sola voz, desde el verso 20 hasta el verso 25, todos en una sola voz. Vamos a darle lectura en voz alta. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas.
Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Por favor, siéntense. Y ya estando ustedes cómodamente, siéntese, hermano José Santos. ¿Puede sentarse, hermano José? Gracias, José. Estando ustedes cómodamente sentados, quisiera leerlo ahora en la versión de la Biblia de las Américas. Ustedes sigan la lectura ahí en la Reina Valera. Dice, Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús. Y había dicho, ese discípulo le había dicho a Jesús, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al ver a ese discípulo amado, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por ese dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo, podría contener los libros que se escribirían. Vamos a orar. Es un pasaje extraordinario que trae varios aspectos, pero que Dios nos ayude, porque somos ovejas, a que hoy Dios nos dé el alimento adecuado a cada uno de los que estamos aquí. Que también nuestros oídos se afinen para oír lo que Dios quiere hablarnos, pero sobre todo, más allá de nuestros oídos y nuestro entendimiento, que nuestro corazón se disponga a conservar esa palabra y a que esa palabra cambie nuestras vidas. Padre, en verdad con humildad te pedimos que hoy tu palabra nos bendiga. No por las horas, las semanas o los años que se ha llevado predicando el Evangelio, sino porque siempre tu corazón ha sido ese, que tu palabra cumpla su propósito. Y por eso hoy, Señor, tomándonos de Isaías, donde nos dice que así como viene la lluvia y riega la tierra y hace que la tierra produzca, y al producir la tierra le da pan al que siembra y pan al que come, así tu palabra que tú envías no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. En esa palabra nos confiamos para pedirte hoy, cumple a través de tu palabra tu propósito en cada uno de nosotros. Lo necesitamos. También, Señor, para agradecer a un hombre que dedicó su vida a servirte y que dedicó toda su gracia y todos los dones que él tenía para escribir un evangelio que tenía un solo propósito, para mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el verdadero Mesías y que creyendo en él tengamos vida, que se cumpla ese propósito que a través del Espíritu Santo tú pusiste en el apóstol Juan. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos datos que creo son básicos acerca de este discípulo
que se presenta aquí como ese discípulo amado, ese discípulo que se recostó en esa cena en el costado, en el pecho del Señor Jesucristo, que es el apóstol Juan. Algunos datos sobre él, bueno, es que tanto él, Juan, como su hermano Jacobo, al que le decían el mayor, Jacobo el mayor, los dos son hijos de Zebedeo. Como tal, se dedicaban a la pesca, igual que Juan y Jacobo, igual que Pedro y su hermano Andrés, y se tiene claro que no solo se dedicaban a la pesca, sino que en la misma área, en el mismo lago, pescaban, entonces se conocían de tiempo. Además, la escritura y el estudio que se hace de ella nos muestra que era pariente del Señor Jesucristo, era su primo del Señor Jesucristo, obviamente igual que Jacobo. A él se le puso el discípulo amado porque él mismo así se presentó, porque eso muestra que llevó una amistad caracterizada por un amor muy fuerte. No se malentienda, ni nadie deje que a la mente le vengan ideas torcidas, equivocadas. Es un amor filial, pero a través de ese testimonio y de esa obra redentora y del Espíritu Santo, el amor que se desarrolló en Juan por el Señor Jesucristo fue un amor muy fuerte y muy marcado. También, claro, fue designado como apóstol. El Señor Jesucristo estuvo orando toda una noche y al día siguiente, nos dice la Escritura, convocó a 12 discípulos para que estuvieran ya de tiempo completo con él. Eso quiere decir que antes de ese momento en el que ellos fueron llamados como apóstoles a estar noche y día con el Señor, quiere decir que ellos iban a donde estaba el Señor, escuchaban sus enseñanzas y después de eso ellos regresaban allá a sus casas, a sus actividades. Entonces de manera itinerante, por momentos ellos iban y estaban bajo esa enseñanza, primero de Juan el Bautista y ya después bajo el discipulado del Señor Jesucristo, pero por tiempos. Cuando el Señor Jesucristo los llama como apóstoles, ya es a tiempo completo, noche y día, ese grupo de 12 permanecieron ya con el Señor Jesucristo. Varios de los estudios marcan que eso pudo durar ya más o menos año y medio del ministerio final del Señor Jesucristo. Entonces fue designado apóstol, pero también la Escritura nos marca que él, junto con su hermano Jacobo y junto con Pedro, formaron un grupo muy cercano al Señor Jesucristo. Diríamos un círculo más íntimo. Ese círculo más íntimo en momentos muy especiales en los que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, decidió llamar a ese grupo de 3 para que lo acompañaran para ciertos acontecimientos que Él en su soberanía así determinó para este grupo de 3. Un ejemplo de ello: cuando el Señor Jesucristo sube al monte y es transfigurado su rostro y en ese lugar aparecen también Moisés y Elías, Juan, junto con Pedro y junto con su hermano Jacobo, era parte de ese grupo de 3. No estaban los 12, no estaban los 7 que estaban en este capítulo 21 pescando, no. 3. Entonces fue designado apóstol, pero también la Escritura nos da total claridad que era de ese grupo más cercano al Señor Jesucristo. Textos como Gálatas capítulo 2, verso 9, también nos muestra que después de que el Señor Jesús asciende al cielo, Él es uno de esos apóstoles que toma autoridad o se desarrolla con gran autoridad en la iglesia, tanto que en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo reconoce que era un pilar de la iglesia, era una autoridad, un pilar de la iglesia. Y esto ya no lo dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante en algún libro histórico como este libro se llama Mártires de Fox, es un libro de historia y ahí vamos a leer algo referente al apóstol Juan, pero la historia nos dice, historia escrita por Eusebio de Cesarea. Usted puede buscar esos libros en la librería, si no los tiene, los puede pedir y si se pueden conseguir, se le consiguen.
la historia eclesiástica escrita por Eusebio de Cesarea. Ahí trae datos del apóstol Juan. Puedes buscar los libros también de historia eclesiástica de Justo L. González, y hay otros libros más de historia de la iglesia que es bueno en algún momento adquirir para poderse documentar de otros aspectos que, bueno, la Biblia ya no contiene. ¿Por qué digo esto? Porque la historia nos dice que este apóstol, el apóstol Juan, un tiempo después sale de Jerusalén y se va a esa iglesia que estaba en Éfeso, que hay una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue fundada con la gracia y el poder del Señor. El apóstol Juan tiempo después se traslada a esa iglesia y ahí en esa iglesia suceden varias cosas, pero es en ese tiempo, ¿verdad?, cuando Dios obra, viene a él, lo visita, milagrosamente guarda su vida, y tiempo después el apóstol Juan escribe tanto el Evangelio como las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y finalmente el Apocalipsis. ¿Qué edad tenía Juan cuando escribe todo esto? Era ya un anciano. Se hace el estudio y se piensa que todo esto se escribió por allá entre el año 94, 96, cuando ya todos los demás apóstoles habían muerto, cuando él era el único apóstol vivo. Es el momento en el que Juan, lleno del Espíritu Santo y totalmente dirigido por el Espíritu Santo, nos escribe todo esto que el día de hoy nos bendice abundantemente. Este es el discípulo amado. Y hay otros aspectos más que tal vez ahorita en este momento no estoy diciendo. El Señor Jesús, por ejemplo, les dio un sobrenombre. Fue algo que no lo tengo aquí en mi apunte de mi sermón, pero el Señor Jesús les puso un sobrenombre, tanto a Jacobo como a Juan. ¿Cuál fue ese sobrenombre que el Señor les puso? ¿Hijos de qué? ¿Y eso por qué sería? Porque eran una perita en dulce, ¿verdad? Eran los espíritus más afables y tranquilos que había. Por eso, por ahí les pido de favor, es solo para que tengamos la facilidad de compartir el mensaje a sus móviles, póngalos en vibrador. Si alguien no sabe cómo, bueno, es sencillo, le da usted 2, 3 golpes y con eso se queda, pero hasta quietecito un buen tiempo. No es cierto, no lo vaya a azotar. Pero si no sabe cómo, acérquese a alguno de los hermanos que están allá atrás, diga, oye, es que no sé cómo ponerle esa función, y cualquiera de los hermanos que está allá atrás amablemente se lo pone en vibrador para que no le meta sustos a usted y a nosotros también. Entonces, se le puso el hijo del trueno por ese carácter fuerte, fuerte. De hecho, cuando el Señor Jesucristo ya iba hacia Jerusalén, ya para dar su vida, ya para él morir por nuestros pecados, dice que llegó a una aldea de samaritanos. Y realmente la actitud del Señor Jesús no era ya la de cuando Él estaba predicando el Evangelio, que a eso estaba, a atender a la gente, a hablarles, a predicarles. No, en este momento había terminado el ministerio público del Señor, había terminado ese momento de sentarse con las personas, explicarles con calma. Eso ya había pasado, había llegado el momento de ir a Jerusalén a dar su vida. Esa era la prioridad, que él tenía que ir a Jerusalén para morir por los pecados tuyos y los míos. Y él tenía que pasar por una ciudad, un pequeño pueblo, y había algunas necesidades básicas que ellos necesitaban cubrir en ese pueblo, pero no era ya para predicar el Evangelio, eso ya lo había hecho. Y los samaritanos, al darse cuenta que el Señor no tenía la intención de quedarse ahí, no tenía ahora el tiempo de hablar con ellos y de atenderlos, se ofendieron. Se pusieron de malas y empezaron a tener una actitud nada hospitalaria, nada atenta, nada amable, hosca y agresiva, como muchos podemos ser. Me tratas bien, te trato bien. Me hablas bonito, te hablo bonito. Pero el día que, según yo, no recibo lo que creo que merezco, entonces yo también empiezo a actuar a patadas, a expresiones incorrectas. Y eso fue lo que pasó en Jacobo y su hermano Juan. Se atrevieron a querer usar un medio de gracia para traer un juicio. Señor, ¿quieres que vayamos y oremos para que caigan rayos y los consuman? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy yo. Y no se los permitió. Entonces, de ese apóstol estamos hablando. Bien,
Vayamos entonces al verso 20. Dice, usted lo va a leer en su versión Reina Valera, yo lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice, Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Verso 21. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Bien, vamos a ver ahora, ya hablamos del verso 20, quién es ese discípulo amado. Se entiende en la imagen que nos está dando el Evangelio, que después de esa conversación de restauración o después de esa ministración de la gracia del Señor Jesucristo a Pedro a través de preguntarle si lo amaba y volviéndolo a comisionar como apóstol, después de esa plática el texto nos da a entender que el Señor Jesús ahora iba a platicar algunas cuestiones que el texto no nos dice, pero que entendemos que el Señor Jesús le era necesario hablar con Pedro y lo toma y empiezan a caminar porque ya era algo privado ahora sí, lo que el Señor Jesucristo tenía que hablar con Pedro. Recuerden que eran 7 los que estaban ahí en ese lugar, no pescando sino almorzando con el Señor, ahí en esa playa. Después del almuerzo el Señor ministra a Pedro, lo restaura, le vuelve a dar esa comisión apostólica y lo toma ahora para ir a un lugar y platicar algunas cosas. Y en eso Pedro se voltea y ve que allá atrás viene alguien más. Viene el discípulo amado así como que ahí venía. Y Pedro se voltea y, bueno, Señor, ¿y este? ¿Qué trae pues? ¿Qué le pica? Y bueno, ese es un aspecto sumamente interesante e importante bíblicamente, pero a lo que yo quiero ahorita, antes de pasar a esa administración que hace el Señor Jesús a Pedro, lo que Juan quiere aclarar, porque aquí en el verso 23, si me acompañas nuevamente, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti ¿qué? Las palabras del Señor Jesús, lo que el Señor Jesús había hablado, y ahí en ese lugar solo había 7, Pedro, Juan y otros 5 discípulos más. Es claro que de esos discípulos, después a los demás hermanos de la iglesia les comentaron de ese suceso, les platicaron de lo que había pasado en ese desayuno y en esa plática que el Señor Jesucristo se sostuvo con el apóstol Pedro. Y lo que ellos oyeron del Señor Jesús, si yo quiero que él quede, ellos lo malentendieron. Esa palabra del Señor Jesús, si yo quiero que él quede, ellos lo entendieron como que este no va a morir, este va a vivir para siempre. Y a Juan le era importante aclarar ese mal entendido. Y hermanos, por favor, aquí pido su atención, hermanos de todos. ¿En cuántos problemas de malentendidos estamos o nos metemos? Fíjese cómo Santiago, allá en su carta, abordando este tema, dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Y esa palabra pronto no es que seamos chismosos. A ver, ¿de qué están hablando? Eso me interesa, a ver, ¿qué? No. O sea, la palabra no está hablando a gente chismosa para que digan, yo pensaba que era un pecado, pero ahora me están diciendo que es una virtud. No. Ser chismoso es pecado, no te engañes. Cuando la Biblia dice que seas pronto para oír, es como ahorita. Yo sé que hace calor, pero yo debo de poner toda mi atención. Si me tengo que parar, me voy a parar. Si me tengo que ir no a tomar un vaso de agua, sino echarme una cubetada para que reaccione, pues voy y me la echo. Porque yo tengo que estar aquí, mi atención tiene que estar aquí. Debo de ser pronto para oír.
Y es claro que por naturaleza todos hemos vivido esto, como padres y como hijos. Y ahora me refiero a todos como hijos, no como padre. Mira a ese papá y esa mamá cuando te estaban diciendo algo pero tú no lo querías oír y tu expresión corporal era de fastidio. Ay, ya vas a empezar, ay, otra vuelta. Ay, ay, ¿no te cansas, mamá? ¿No te cansas, papá? Es una persona que no es pronta para oír. Y todos somos así. Todos somos así. ¿Cuántas alarmas tiene tu despertador? ¿A la de cuántas te paras? Ya tu despertador va a ser testigo contra ti el día del juicio. Si no eras pronto para oír. ¿Sí me explico? Algunos le ponen cada 5 minutos y no la oyen ninguna, man. Ninguna la oyen. ¿A poco sí o no? Ay, bueno, es solo para entender que a veces aún oyendo lo que debemos oír, lo podemos malentender. Y antes de emitir cualquier juicio, cualquier expresión, deberíamos de asegurarnos que lo que ese hermano predicó o lo que a mí vinieron y me platicaron, alguien que oyó, yo primero determinar es algo correcto lo que me están platicando, es algo correcto lo que me están diciendo. Y fíjate qué hermoso es lo que aquí también nos está poniendo Juan, porque nos está poniendo que la importancia de la palabra escrita, la palabra inspirada. Subraya ese verso 3, por favor, subráyalo. ¿Estás en tu Biblia? Subráyalo una vez. ¿Es la Biblia prestada? Subráyalo 2 veces, una para ti y una para el dueño de la Biblia. Fíjate lo que dice el verso 23. Dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. ¿Cuánto valor le está dando Juan a al verdadero mensaje de la palabra de Dios? Y fíjate que esa preocupación en Juan, porque ya te aclaré que este texto Juan lo escribe por ahí del año 94, 96. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ya se rompió. Nada más eso. No pasó más. No hay niños, no había nadie. Es para que no nos durmamos, ¿ya ven? ¿Ven cómo es bueno Dios? Que nos hizo reaccionar. Bueno. Ahí los hermanos lo atienden, no se apure, no se apure. Es un detallito con este aire, pero gracias a Dios que hay aire, porque eso también nos ayuda. Bueno, entonces regresamos a la prédica, por favor. Enfoquemos nuevamente que Juan lo llegó a escuchar durante todo ese tiempo que él estuvo pastoreando. Él llegó a escuchar que los hermanos le decían: es que escuchamos que el Señor Jesucristo te dijo que tú no vas a morir. Y llegó un momento en que eso a Juan tal vez no le generó mayor complicación. Pero es claro que cuando Juan ya estaba llegando a esa edad como anciano, y cuando él también por esa gracia de Dios, él ya venía entendiendo: bueno, me voy a ir, yo sí voy a morir. ¿Y qué va a pasar con estos hermanos que malentendieron una palabra de Jesús? Ellos van a pensar que Jesús miente, ellos van a pensar que lo que Jesús dijo tiene errores. Y no. Juan vivió toda una vida de gracia, viviendo en el amor, en la palabra de Dios, pero también vivió una vida de consagración. Un pasaje como este nos muestra la responsabilidad que tomaron algunos hermanos de dejarnos por escrito la palabra inspirada de Dios, para que no malentendamos, para que no dependamos de lo que dice una persona. Porque alguien de aquí puede salir y en casa puede estar alguien, y es que alguien que por cuestiones de salud, cuestiones de enfermedad no pudo venir a la predicación, y a lo mejor te pregunta: ¿y qué predicó el hermano? Y algunos de entrada ni del capítulo se van a acordar. No se van a acordar que predicó del Evangelio de Juan capítulo 21, del verso 20 a 20. Algunos ni se van a acordar. Predicó. Luego en casa, cuando mis hijos sobre todo me preguntan: papá, ¿qué vas a predicar? ¿Saben cuál es mi gran respuesta? De la Biblia. Ay, papá, ¿y por qué no les digo? Porque yo pienso que si les digo, les adelanto, como ellos ya saben lo que voy a predicar, cuando estén sentados ahí se me van a distraer, no me van a poner atención.
Y si más tarde yo en casa les pregunto, ¿y qué les pareció la enseñanza? ¿Qué entendieron de la enseñanza? Me van a decir lo que yo les dije. Y yo no quiero que ellos me digan eso. Yo quiero que ellos sean prontos para oír. Entonces en este pasaje estamos viendo que como personas a veces podemos aún la palabra del Señor malentenderla, mal transmitirla. Pero en un pasaje como este, el verso 23, se nos muestra por qué Dios en su misericordia inspiró a hombres. Hombres como Juan, como Pedro, como Pablo y otros más que escriben, Santiago, Judas y otros más que escriben en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los inspiró Dios? Porque esa es la palabra profética más segura. Porque yendo y estudiando de manera correcta y de manera responsable la palabra, podemos llegar a entender la verdad que Dios quiere que conozcamos. Quisiera entonces Juan, hablando de él mismo, Juan claramente dice, no, Jesús no dijo que yo no iba a morir. Jesús dijo que yo iba a permanecer vivo entre tanto que Él venía, entre tanto que Él regresaba. No que yo iba a estar vivo hasta que Él regresara por segunda vez, sino que yo iba a estar vivo entre tanto que Él volvía por segunda vez. Y yo quisiera leerte de acá, del libro de los mártires de Fox, aquí en la página 25, un poquito. No dice cómo murió, porque todos los apóstoles murieron de manera sacrificial, los mataron. Juan es el único que sabemos que murió de anciano, pero no hay muchos datos de cuándo, cómo llegó ese momento. Solo sabemos que murió de anciano. Dice acá John Fox, que es el escritor de este libro, el discípulo amado era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias, oye esto, de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso, estaba viviendo y sirviendo en la iglesia de Éfeso, fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma, la historia afirma, fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano, un gobernante romano, emperador o lo que haya sido, él estaba empeñado en destruir esto. Él quería destruir la Biblia. Y tal vez si Domiciano viviera el día de hoy y viera cómo tenemos nuestras Biblias en el abandono, dobladas las hojas, totalmente destruidas, Domiciano iría y te abrazaría y te diría, tú eres de los míos. ¿Cómo no viviste tú en ese tiempo y me hubieras echado una manita para destruir todas las Biblias de esos cristianos? Yo no sé qué sentirías si Domiciano te sonriera, porque él quiso destruir no solo la Biblia, sino mató a muchos cristianos. Domiciano lo desterró a Juan posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Domiciano pasó, vino otro gobernante romano llamado Nerva y él liberó a Juan de esa cárcel. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Pero no por eso no sufrió, no por eso no padeció. Fue echado a un caldero de aceite hirviendo. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Juan cuando lo echaron a ese caldero? Y él vio que su piel, su cuerpo no resintió nada. Yo estoy seguro que lo primero que él recordó fueron las palabras que Jesús dijo aquí. Si yo quiero que él quede. Eso no es que era inmortal. Eso no es que él era temerario, que él solito andaba haciendo cosas que pusieran en riesgo su vida. Él fue un discípulo muy humilde. Él fue un discípulo muy obediente. Él fue un testigo de Cristo. Que luchó en tiempos cuando estuvo prescrita la Biblia.
que le tocó ministrar con un emperador que la estaba destruyendo, y cuando ese emperador andaba en las iglesias rascando y buscando los escritos, Dios lo inspiró, Dios lo llenó de su gracia y él se puso a escribir no un evangelio de 21 capítulos, no un apocalipsis de 21 también, no una primera carta de Juan de 5 y la segunda y la tercera de 1. Dios lo inspiró en medio de la adversidad, él estar trayendo la palabra de Dios para que nosotros, la iglesia, no nos desviemos por cosas que malentendemos, por mensajes que a lo mejor bien intencionados alguien nos da, pero no nos los da con la fidelidad que tiene la palabra de Dios. Y Dios lo usó para traer su palabra. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. ¿Cuánto amaba Juan la palabra? La amaba tanto que nos pone una hipérbola. Una hipérbola es una exageración. No es una exageración mala, engañosa. No. Es para que podamos entender, tener una imagen de lo grande que se nos está hablando. Y al final él pone una hipérbole. Él dice, pienso que si en el mundo se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Porque Juan estaba valorando las cosas conforme a su corazón, conforme a cuánto él amaba a Jesús, a Dios. Yo no sé si yo te entregara ahorita una libreta y yo te dijera, escribe en esa libreta la gratitud, todo lo que tú le quieres agradecer a Dios que ha hecho en tu vida. Una libreta profesional, no sé cuántas, maestra Angeli, ¿cuántas hojas traen las libretas profesionales? ¿100 hojas? Gracias, Geli. Yo no sé si te faltarían hojas, o yo no sé si después de 2 hojas ya no sabrías qué escribir, qué decirle. Porque Juan decía, pienso que si se escribieran en libros todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en este mundo. Y si cada uno de nosotros escribiera un libro, de verdad que no cabrían. O si cada uno de nosotros escribiera más de uno, porque está tan agradecido, tan enamorado, tan comprometido con Jesús, tan deseoso que Él regrese, ¿qué tiempo le faltaría y espacio y hojas para poder expresar toda aquella grandeza que el Señor ha derramado en tu vida? Pasó hace mucho tiempo, estaba yo con un grupo de discipulado como el que ahora tengo, y estábamos hablando del arrepentimiento, y yo les dije, vas a tomar una hoja o 2 o las que te hagan falta, y en esa hoja vas a escribir los pecados que tú has cometido. No se los vas a enseñar a tu esposa, no se los vas a enseñar a tus hijos, solo es para que tú tengas una noción de toda la maldad que ha salido de tu corazón, y para que cuando vayas a Dios y te arrodilles ante Él, tú uno por uno le vayas pidiendo perdón. En la semana un hermano llegó a la casa y me tocó y me dijo, hermano, quiero hablar con ustedes que estoy preocupado. Es que ya escribí mi lista de pecados, pero es mucha. Mi vida de maldad ha sido muy grande. Yo pasé a la casa, empezamos a platicar, saca la libreta, y yo pensé que me iba a enseñar tal vez un par de hojas, 3 hojas, hablándome de su lista de pecados, de maldades. Me la entrega. Le dije, yo te dije que nadie la iba a ver, eso es entre Dios y tú. Y él me dice, no, hermano, yo quiero que la vea. Yo quiero que usted me ayude porque estoy angustiado. Con el consentimiento de él abro la libreta, y una libreta profesional llena de la primera hoja a la última, narrando toda su vida de pecado. Y él dice, estoy espantado, hermano. No tenía idea de cuánta maldad había salido de mi vida. Si alguien es capaz de escribir y llenar una libreta por sus maldades, ¿no podremos llenar una libreta, un libro, en agradecimiento por todo el amor que Cristo ha tenido por nosotros? ¿Cuántas veces no hemos tenido de comer y nos ha dado de comer? ¿Cuántas veces hemos estado en problemas muy duros y no veíamos la salida? Y hubo una salida. ¿Cuántos de los matrimonios que estamos aquí estaban ya totalmente derruidos? No parecía que pudieran tener solución. Y en Cristo
no solo hubo solución, sino hubo una mayor bendición. ¿Quién dice amén? Dígalo con alegría. Dígalo de tal manera que se caiga otra ventana y se rompa, porque el Señor merece eso y más. Amén, amén. Entonces tenemos aquí un pasaje donde Juan nos está mostrando todo ese amor, toda esa gratitud, toda esa fidelidad que debe salir de nosotros hacia Jesús. Esa compasión que hay por aquellos nuevos discípulos que en algún momento alguien más puede venir y de manera verbal transmitirnos una enseñanza, pero podemos malentenderla, o el hermano la malentendió también y no con mala intención, porque aquí no era una mala intención, es que este discípulo no va a morir. Y Juan dice, no, a ver, tranquilos, Jesús nunca dijo que yo no iba a morir. Lo que él dijo, que yo iba a quedar más tiempo mientras él viene. Qué pasión la de Juan para aclarar un punto tan importante, y qué testimonio tan hermoso que también cristianos como John Fox han dedicado tiempo a ir a esos documentos, a esos escritos antiguos y podernos poner en libros como este, esa historia que es tan nutritiva en algún momento poder conocer dónde predicó, dónde sirvió, esas penurias, esas aflicciones que recibió, como cuando fue arrojado a ese aceite, a esa olla de aceite hirviendo, y él sale sin ninguna lesión, y en él recordar, es el amor de mi Señor, no soy yo, es la gracia de mi Salvador, no soy yo. Y es lo que todo discípulo debe entender. Veamos ahora esa última parte donde el Señor le está hablando a Pedro. Dice ahí en la verso 21 y 22. Entonces Pedro, al ver a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Verso 22, Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y bueno, son palabras muy fuertes, no hay manera muy blandita de poderlas expresar. Entonces, bueno, dicho en buen mexicano, es a ti qué te importa. Dicho en buen mexicano, ¿a ti qué? Y hermano, es que cuando alguien empieza, o sea, vamos a ser claros. Aquí el Señor está hablando con Pedro. Y el Señor está ubicando a Pedro. Pedro, te acabo de restaurar. Pedro, te acabo de volver a dar una comisión apostólica. Céntrate en eso. Esa es mi voluntad para ti. Yo te tengo a ti en un llamado. Y yo te voy a capacitar y te voy a ayudar y te voy a proveer para ese llamado. Céntrate en eso, Pedro. Y es que cuando una persona empieza a caminar con Dios, si es la esposa quiere que venga también el marido. Y la esposa empieza, ve a las reuniones, escucha las reuniones, y si tú entiendes algo, o sea, sobre todo las mamás, sobre todo las mamás, si Dios les habla y les bendice en la enseñanza, llegan a casa los hijos y apenas se van a echar la cucharada de sopa, ¿qué te habló Dios? Y el hijo, y somos insistentes. Porque como Dios te está tratando a ti y como tú estás respondiendo a la palabra de Dios, tú quieres que los otros también. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué crees? Hoy hay una palabra de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? No los oí convencidos. Hoy hay una palabra de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la palabra de Dios para ti es: si yo quiero que Él esto y tú esto, a ti, ¿qué te importa a Él? Ahí está la palabra de Dios. Ahí ya no oí el amén. Ya no oí el amén. Ya no lo... no. Hermano, vamos a entender este aspecto. Entonces, Jesús responde con autoridad soberana. Él es el soberano. Él dijo, si yo quiero. ¿Quién es el Rey de Reyes? Dígalo fuerte, ¿quién es? Es Jesús. ¿Quién gobierna sobre los cielos y sobre la tierra? Dígalo fuerte. Es Dios, gracias.
De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿De quién? De Dios, de Jesús. Entonces Jesús tiene un propósito para tu vida eterno de redención. Amén. Jesús también tiene un plan de redención eterno para el esposo, para los hijos, para la familia. Claro, amén. Pero no te estés desgastando si los otros responden al igual que tú. No te estés desesperando si los otros te emparejan en el paso y van también a la par contigo. Ese es el trato de Dios con ellos. ¿En qué te tienes que centrar tú? En el llamado que Dios tiene para ti. Eso es lo primero que te tienes que centrar. Si yo me estoy preocupando si el otro ya se arrepintió o no se arrepintió, si yo me estoy preocupando si el otro ya está en obediencia o no está en obediencia, yo soy el que le va a dar cuentas a Dios de mí mismo. Yo soy el que tengo que presentarme de Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Procura presentarte delante de Dios. ¿Cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Pero si me estoy preocupando por el otro y no por mí, ni el otro va a probar por mí y puede ser que yo también no me presente aprobado. Esta es una expresión muy fuerte donde el Señor Jesús está centrando a Pedro en el llamado y la obediencia que él tiene que tener. El llamado que Pedro tiene de parte de Jesús y la obediencia que él tiene para con Jesús. Céntrate en eso. También no debemos cuestionar o intervenir en las claras disposiciones de Jesús. Él es el que comisiona. En este versículo es claro que el Señor Jesús ya había determinado un llamado apostólico para Pedro, pero también para Juan. Un llamado apostólico, pero en otro aspecto, para que él desarrollara y diera testimonio como apóstol en otras áreas. Cada uno, y hermano, ahí también dentro de la iglesia es donde hay dificultades. En todas las áreas hay dificultades. Si tú entiendes que tu llamado es personal y la manera en la que tú respondes, esa es tu respuesta personal, nunca la pongas como un tabulador. Es que si yo oro 5 o 7 horas al día, ese no es el tabular para los otros no tienen por qué orar 5 o 7 horas al día. Si yo leo de 5 a 7 capítulos al día, esa es tu comunión con Dios, ese es tu compromiso con Dios. Los otros tendrán que ver y en la medida de la gracia que se desarrolla en ellos, ellos tendrán que leer y alimentarse de la palabra 2 capítulos al día, 3 capítulos al día. Es un asunto personal. ¿Cuántas dificultades nos trae cuando a todos los queremos poner a la misma medida que nosotros? Las palabras del Señor Jesús son muy fuertes. ¿Qué a ti? ¿A ti qué? Eso no es cuestión tuya, esa es cuestión del Señor. El hermano tiene un llamado para el talento que está desarrollando en la alabanza, amén. Es Él y su Señor. Este otro hermano tiene un llamado para estas otras áreas dentro de la iglesia, del servicio, amén. Ese es el llamado del Señor. Dios está respaldando a este hermano para estar ministrando, para estar en una posición de eminencia, amén. Ese es el llamado y el don que Dios le puso, amén. Yo no lo voy a estar jalando hacia el mío, ni lo voy a estar comparando conmigo, o yo quiero que Él esté a mi nivel. Son totalmente independientes. ¿Qué a ti? Qué palabra tan fuerte. Qué palabra tan fuerte. ¿Qué a ti? El último aspecto que tiene este versículo dice en el verso 22, a ti que, ya vimos ese aspecto. El último dice, sígueme. Pero este es el segundo, sígueme. El viernes en la reunión de la iglesia estuvimos analizando el primer sígueme. Es muy hermoso, en un amor y en un momento también muy especial, donde se está restaurando esa relación entre Pedro y su Salvador, entre el Mesías y su apóstol, comisionándolo, y en un momento muy bonito el Señor Jesús le dice, sígueme. Es un momento muy bonito, y el viernes pasado estábamos analizando en el discipulado de la iglesia ese primer sígueme. Bueno, hermanos, pues adelantamos. Este es el segundo, y les dije, hermanos, el segundo es muy fuerte. El segundo es muy fuerte, porque no solo le dice sígueme, sino que se reitera una personalización. Sígueme tú. Céntrate en ti.
No te estés dispersando mirando qué de estos, qué de aquellos, qué de esta situación, qué de esto. Céntrate tú en lo que yo te estoy llamando. El discípulo del Señor debe preocuparse, oiga esto y si puede apuntarlo, apúntele. El discípulo del Señor debe preocuparse por descubrir, aceptar y obedecer la voluntad de Dios en su propia vida. Lo repito, el discípulo del Señor debe preocuparse por descubrir, primero, aceptar, segundo y tercero, obedecer la voluntad de Dios para su propia vida y dejar que los otros hermanos hagan lo mismo. ¿Qué me ocupa primero? Voy a buscar, voy a descubrir a qué me está llamando el Señor. Pero aquí no hay ninguno que no tenga un llamado de parte de Dios. No hay alguien que diga, es que yo no sirvo para nada. No, mi amado, no, mi amada. Todos tienen un llamado. Tenemos un llamado. Y es tu responsabilidad ir con tu Señor y Salvador. Y así como Pedro tuvo esa plática íntima, tú también tener esa plática y decirle, Señor, yo no quiero ser un inútil en tu iglesia. Yo no quiero ser un estorbo nada más ahí. Yo quiero ser alguien que te dé fruto y fruto en abundancia. Y lo primero que nos ocupa es descubrir. No es difícil, hermano. ¿Te ayudamos? ¿Quieres descubrir cuál es tu llamado? Aquí hay muchas áreas, puedes probar 3 años en cada una. Y después digas, hermano, ya tengo claro cuál me toca. Órale, cumplimos nuestro propósito. No es difícil. De verdad que no es difícil. No es nada difícil. Reitero, no debemos cuestionar o intervenir en las disposiciones de Jesús. Él es quien comisiona. Anota este pasaje, Efesios 4:11. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. No es el único pasaje, hay otros más, pero es un pasaje muy claro donde se nota esa autoridad soberana de Dios. Él es el que constituye, Él es el que los pone, no somos nosotros. Entonces, como discípulos, yo debo de preocuparme por descubrir, aceptar y obedecer la voluntad de Dios en mi propia vida. Y después alentar a otro a que lo haga. Yo no le voy a descubrir, seguro que tú tienes este llamado. Eso es entre él y ¿quién? Su Señor. Es muy fuerte este sígueme tú. Decía la semana pasada, porque algunos tal vez tú ya tenías claro cuál es el llamado que tienes de Dios, pero ¿y qué de hoy? ¿Qué después de algunos años? Lo has descuidado, lo has abandonado. Tú solo te has dado tus terapias, pobrecito de ti, es que mira tus condiciones. Sí, es que si ellos supieran todas las cosas que tú... Y tú solito te estás convenciendo a ti mismo de que pobrecito de ti, pobrecita de ti, por todas estas cosas en contra, tú no puedes ir y poner ese talento en el servicio de Dios. Oye la palabra del Señor, sígueme tú. Te corresponde a ti tener el carácter, la firmeza y la determinación para ir atrás de mí. Vengan otros o no vengan, te acompañen o vayas solo, te apoyen o no te apoyen, sígueme tú. Ese es el llamado del Señor a cada uno de los que estamos aquí. ¿Es fuerte? Es fuerte. Es fuerte porque trata contigo, trata con tu envidia. Eres envidioso de por qué, mira, por qué aquel puede más que yo, y por qué esto, y por qué aquello. Trata con ese corazón que quiere ponernos a todos igual. Y delante de Dios somos iguales en cuanto a su amor redentor. En cuanto a su amor sacrificial somos todos iguales, y somos iguales en cuanto a su amor soberano, que nos reparte talentos como Él quiere, pero también como Él sabe que es nuestra capacidad, con la ayuda del Espíritu, poder ministrar. Por eso a algunos les puede dar 5 dones, a otros les puede dar 2, o a otros les puede dar 1, pero no hay falta de amor, es todo lo contrario. Sígueme tú.
¿Qué podemos concluir después de lo que hemos hablado en esta mañana? Estamos viendo el testimonio de un solo discípulo, solo de uno, de Juan. Jesús lo llamó para que diera testimonio y toda su vida vivió en fidelidad. Algún tiempo presidió la iglesia de Jerusalén, después fue enviado a otra iglesia, la de Éfeso. John Fox nos dice que después él fundó otras iglesias. Estando él ahí en Éfeso, viene la persecución, él es tomado preso, llevado a Roma para morir de una manera brutal, echado en una olla de aceite hirviendo. Eso nunca bajó el amor que tenía Juan. Y yo pienso que Juan era muy mexicano. Alguien dirá, no, hermano, era judío. Yo creo que era mexicano. Porque tiene unas expresiones verbales. Que cómo nos caen bien a los mexicanos, ¿eh? Los mexicanos tenemos una expresión así como cuando oímos a alguien que nada más echa mucha labia y dice muchas cosas, pero como que no tiene realmente el testimonio que lo avale, dice el mexicano, de lengua me echo un taco. ¿O no dice eso el mexicano? Bueno, pues el apóstol Juan en su idiosincrasia mexicana dijo, hijitos, no amemos. ¿De qué? ¿No amemos de qué? No lo oí, dígalo más fuerte. De lengua, sobre todo de lengua, porque es fácil decir algo, pero mostrarlo con la vida, con el testimonio, es otra cosa. Y si aquí estuviera Juan delante de nosotros diciéndonos, ahí me echaron a un caldero de aceite hirviendo y no negué a Cristo. A mí me mandaron a desterrar ya siendo un hombre maduro, anciano, a una isla horrible como esclavo, como dice el mexicano, a podrirse o pudrirse. Y Dios lo sustentó y lo guardó. ¿Y nosotros? ¿Por qué dejamos de dar testimonio? ¿Por qué dejamos de ser ese discípulo, esa discípula que tiene el corazón y la pasión para levantarse e ir a la palabra? Para levantarse y pasar ese tiempo en comunión. ¿Por qué dejamos de ser ese discípulo, esa discípula que organiza su semana y aparta el tiempo para estar con sus demás hermanos como oveja, siendo discipulado, siendo discipulada? ¿Por qué dejamos de ser ese discípulo que teniendo manos, piernas, fuerza, no nos comprometemos a un servicio en la iglesia? No asumimos una carga como un gesto de amor y de gratitud al Señor. ¿Por qué si se pone una lista, buscamos cuál es la que me acomoda más? ¿Cuál es la que de veras no me implica esfuerzo? A ver, estas son todos los días de la semana. Esta podría ser como 1 hora a la semana. Bueno, les voy a hablar a los hermanos a ver si en lugar de ser 1 hora a la semana, a ver si me la ponen 1 hora al mes. O a ver si en lugar de ser 1 hora a la semana y que sea esta hora que hace mucho calor, a ver si me la acomodan y me la ponen a la hora que a mí me facilita. Yo te pido, ante lo que la palabra dice, no lo que el predicador, ¿cuál es el testimonio que estás dando del Señor? ¿Estás mostrando de verdad que tienes una pasión total por Él? Que así como a Pedro se le jaló fuerte la rienda, deja de andar viendo para otros lados, sígueme tú. Y Pedro se centró y agarró las riendas y dijo, Señor, yo te sigo. Cuando Juan escribe este texto, Pedro ya había dado su vida por Jesús. Pedro ya había respondido a la eternidad la pregunta, ¿me amas? Y Pedro ya le había contestado, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuánto poder tiene el testimonio? Leí al inicio el testimonio de una mujer que le predicó a su esposo, un rey. Y cuando ese rey enfrentó una batalla muy dura, él se acordó de esa fe que le transmitía a su esposa y en una oración pidió a Dios ayuda y un compromiso, Señor, sálvame, líbrame. Si tú me libras, yo me vuelvo a ti. Y no solo él, todos los nobles de su reino y después todo el pueblo.
Este que te predica, que no es nada, así estaba muchos años en su vida perdido, queriendo vivir un cristianismo acomodado, hasta que Dios vino. Me tuvo que pasar algo donde mi vida estuvo en riesgo, me encajuelaron, y yo lo que pensaba es que me iban a matar. Y ahí en esa cajuela hice una oración. He hecho muchas oraciones, pero esa nunca la voy a olvidar. Porque yo le dije a Dios, sálvame y yo te sirvo. Y lo que me toque hacer, si me toca predicar, voy a predicar. Si me toca poner sillas, voy a poner sillas. Si me toca lavar un baño, voy a lavar baños. Si me toca limpiar una ventana, lo voy a hacer. Porque Dios me sacó de esa cajuela, y no de la cajuela de unos hombres secuestradores. Me sacó de la esclavitud que tenía mi corazón, a la avaricia, a la imagen, el miedo que tenía mi corazón del qué dirán. Cuando Cristo dio su vida por mí. Si yo hoy quiero servir al Señor, lo único que quiero hacer es dar un testimonio, y no va a ser perfecto, pero un testimonio que responda a una pregunta. Amo a Jesús. ¿Qué manera de terminar Juan el Evangelio? ¿Qué manera? Poniéndose en nosotros una fe genuina, poniéndonos en nosotros las evidencias totales de que Jesús es el Mesías. Y así como empezó su Evangelio, hablando de un hombre enviado de Dios. Y en el capítulo 1, el hombre enviado de Dios fue un hombre sencillo, un hombre que vistió las prendas más burdas que uno se puede imaginar, piel de camello, un cinturón ahí rodeando ese vestido, si se le puede llamar, las comidas más humildes que él podía encontrar en el campo, pero por boca del Señor diciendo que de ese corazón que le amaba y que era su testigo, se levantó el mayor de todos los profetas, el más grande. Pero también la Escritura dijo de boca de Jesús que cualquiera de esa nueva generación de los hijos de Dios, a través de la sangre de Jesús, harían mayores obras que Juan. A eso estás llamado tú, a eso estoy llamado yo. Ante ese espejo vamos a vernos hoy. Estoy siendo ese discípulo que con la gracia de Dios se está levantando y está dando ese testimonio. ¿O me estoy acomodando? Quiero una religión como este anillo, que me quede al dedo, que no me exija, que cubra mis necesidades, que me vaya a visitar cuando tengo problemas, que atienda alguna otra situación cuando se presenta mi familia y yo no la puedo atender. Pero qué testimonio yo le estoy dando a mi Señor. ¿A ti qué? Dijo Jesús. ¿A ti qué con los demás? Sígueme tú. ¿Cómo vamos a aplicar esta enseñanza? Ya es la conclusión. Es un discípulo que da testimonio de estas cosas con un solo propósito: que veamos que Jesús es el Mesías y que creyendo en Él tengamos vida. Esa es la conclusión, no hay otra. Pero ¿cómo vamos a aplicar esta enseñanza? Al rato los hermanos desarrollaron una actividad para los niños, pero los niños no serían hoy lo que son si Jesús no hubiera dicho: dejad a los niños venir a mí. No solo lo dijo, murió en la cruz para que esas palabras cambiaran el mundo. Pero yo te pediría, vea las noticias y ve cuántos niños esta semana fueron secuestrados. Vea las noticias y encuentra en las noticias cuántos niños son objeto de tráfico sexual. Vea las noticias y ve cuántos matrimonios se divorciaron en este tiempo y cuántos niños van a estar sin un padre o sin una madre. Vea las noticias y ve cuántos niños no están siendo enviados a la escuela porque están siendo enviados a trabajar. Y vea las noticias y ve todo lo que está pasando con esa edad. Cristo quiere que se levante una iglesia que dé testimonio. Cristo quiere que te levantes tú y me levante yo como verdaderos testigos. Que dejemos nuestras excusas y nuestros pretextos. Que asumamos que dar ese testimonio nos va a costar. Dar la vida, dar el tiempo, dar recursos,
dejar de cosas que tal vez allá están, organizarnos de manera diferente. Pero Él lo dio todo por nosotros. Y no que nosotros no lo vayamos a ganar por obras, para nada. Es por gracia nada más. Pero Él nos dio una responsabilidad. Id por todo el mundo y predicad. Id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Cierto o no? No, y la respuesta es cierto. ¿Cómo vas a aplicar este mensaje? Sé un discípulo. Y cada vez que oigas del discípulo amado, tú digas, no solo Juan es el discípulo amado, yo también, porque a mí también me ha amado el Señor, a mí también me ha librado de la muerte, a mí también me ha perdonado mis pecados, a mí también me ha dado talentos y dones para que los sirva. Yo he caído, he hecho cosas que no debía y a mí también me ha restaurado. Yo debería de estar ya en una etapa más madura y estoy como un niño y me ha sido paciente, no me ha desechado, no me ha botado. ¿Cómo vas a aplicar este mensaje? Sé un discípulo de Jesús. No un día, no una semana. Vuélvete ese discípulo, esa discípula comprometida, comprometido del Señor. De verdad que yo estoy contento de ver personas nuevas que llegan, agradecido. Pero no es mi mayor emoción ver nada más gente que viene, nos visita, gente nueva que llega y está con nosotros. No, eso no me emociona. Me alegra, me bendice, pero no me emociona. Lo que me emociona y me apasiona son los que se acercan a pedir un consejo. Son los que se acercan y preguntan cómo pueden ellos arreglar su vida, cómo pueden poner orden, cómo pueden a través de la gracia salir de esa condición de pecado y pasar a otra condición. Eso me apasiona, me enciende. Gracias, Señor. Vuélvete ese discípulo apasionado del Señor. Al rato que te despidas, despídete de la persona, dale un apretón de manos, dale un abrazo y dile, ven el próximo domingo. No faltes. Y no falte, porque vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas de la familia, del matrimonio, de la crianza de los hijos. Estamos de verdad, lo digo por mis hermanos, emocionados e interesados en que esta nueva jornada por la familia, Dios venga y bendiga abundantemente a las familias. Nos encontramos muy necesitados de eso. El próximo fin de semana tenemos un retiro con varios de los jóvenes que están aquí para hablar del matrimonio. Y cómo anhelo que venga Dios y les hable y que ellos entiendan que hay un camino que Dios ha establecido para que ellos fundamenten sus familias y a través de esa base sólida de la fe y la palabra podamos tener matrimonios que nos bendigan, familias que con la gracia de Dios vengan a fortalecer y alegrar la vida de la iglesia. No falte a estas siguientes enseñanzas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. Les aviso a los hermanos del grupo de discipulado que se suspende el discipulado. Los hermanos van a estar arreglando aquí el auditorio para la actividad que se va a tener en la tarde. Y varios de nuestros jóvenes, o algunos del discipulado, pero son varios de los jóvenes, van a estar participando en ello y queremos darles a nuestros hermanos esa facilidad para poder acondicionar esto. Se ha estado poniendo la invitación, las edades de los niños. No sé si está por ahí la diapositiva, Elías, si la quieres poner. Si usted tiene algún niño de esa edad y lo quiere traer, tráigalo. Pero yo le quiero pedir algo. No lo traigas nada más al rato porque va a haber piñata, va a haber dulces, va a haber actividades para los niños y nada más ahorita por la emoción. No. Si vas a traer un niño, hazte responsable para ir y estar orando por él y irlo a estar buscando y a sus padres para que puedan ellos de manera regular estar recibiendo la bendición de ser ministrados tanto los niños como los adultos.
No es nada más una actividad de momento. Ya hablamos que los niños están siendo secuestrados, están siendo prostituidos, están siendo traficados. Hay una masacre allá afuera y tenemos una oportunidad de ser testigos. Tenemos una oportunidad de dar un testimonio, pero que no sea el de un día y a ese niño lo vuelvo a ver hasta el próximo año, otra vuelta en este mes del Día del Niño, en ese día. No, hermano. Sígueme tú, dijo Jesús. Y eso es día a día. Ahí está la invitación. A las 4 de la tarde. Es para niños, pero si va a traer un niño puede venir. ¿Cómo vas a aplicar esta enseñanza? ¿Qué libro vas a salir a escribir aquí? Yo quisiera que el libro de tu vida que vas a escribir, como decía Juan, sea un libro que exalte las glorias de Dios. No un libro de terror, no un libro de pánico. Saliste para acabar con tu matrimonio, saliste nada más para irte a meter a las pasiones más esclavizantes y a las acciones más degradantes. No escribas ese libro en tu corazón. Que se cumpla el anhelo que Juan el apóstol tenía. Pienso que si se escribieran en un libro o en libros todas las cosas que Jesús ha hecho, no cabrían en el mundo. Escribamos un libro en nuestro corazón que a Dios le dé la gloria, siendo discípulos fieles cada día. Vamos a orar. Padre, gracias por todo este tiempo de permitirnos escudriñar tu palabra. Creo, Señor, que como predicadores fuimos muy bendecidos. Tu palabra nos alumbró y nos alimentó mucho. Y nuestro anhelo es que esa verdad y esa luz que tú trajiste a nuestras vidas la podamos haber transmitido a toda la audiencia, tanto la que está aquí presente como la audiencia que lo escucha en los lugares donde se sube esta enseñanza. Padre, hay un solo propósito de todo el Evangelio de Juan y es que tengamos esa fe completa y total que Jesús es el Mesías, y así es, no hay duda alguna. Nuestro Señor Jesucristo es el único Mesías. Nuestro Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Y Padre, que la fe que tengamos en Él, por la gracia de tu Espíritu Santo, derrame vida, vida abundante en todos aquellos que confían en Jesús. Y Padre, que así como empezó el Evangelio de Juan hablando de Juan el Bautista como un hombre que se levantó y dio testimonio, la historia hoy continúe, no ya con Pedro, no ya con Juan, Señor, porque ellos ya están en tu presencia, sino que ahora nosotros, con la gracia de tu Espíritu, nos levantemos como testigos, desde el más sencillo hasta aquel que pudiera tener mayores capacidades, pero tú eres un Dios poderoso. No depende de los hombres, sino de ti, de que tú eres todopoderoso. Bendícenos, Señor, y que a lo largo, no de una semana, sino de nuestra vida, esta palabra nos ayude en el día a día a levantarnos como discípulos tuyos, discípulos amados. Que así sea, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.